1966, Yorkshire, Inglaterra, familia Pritchard. El episodio que los medios británicos registraron y el monje negro jamás abandonó. En las profundidades del territorio de Yorkshire, donde las rocas milenarias murmuran relatos de épocas remotas, se levanta la villa de Pontefract. Una localidad que atesora entre sus muros una crónica tan sombría como cautivadora. Mucho tiempo antes de que los Pritchard establecieran su residencia en el número 30 de East Drive, esta porción de suelo ya portaba las marcas de la desgracia y el fallecimiento. Pontefract representa una villa que exhala pasado. Sus raíces se hunden hasta la era prerromana, y a través de los siglos observó combates, ajusticiamientos y sufrimiento. En el núcleo urbano todavía perviven las ruinas de un antiguo cenobio cluniacense, donde religiosos encapuchados transitaban silenciosamente entre muros pétreos. A escasa distancia, la fortaleza medieval de Pontefract emerge como un recordatorio eterno del dominio y la brutalidad que antaño reinaron en estas comarcas. Más existe un pormenor que escasos conocen, un secreto sepultado bajo décadas de edificación y modernización. En la elevación donde actualmente se extiende la urbanización Chequerfield Estate, precisamente donde se construyó East Drive, se erigía durante el siglo XVI el patíbulo de Pontefract. Era una colina modesta, situada estratégicamente en un cruce de caminos, siguiendo la tradición ancestral de desorientar a los espíritus de los ejecutados para que no pudieran retornar al lugar de sus delitos a atormentarlo. Durante el reinado de Enrique VIII, cuando la reforma inglesa desgarraba el territorio y la Iglesia católica perdía su autoridad absoluta, numerosos monjes fueron perseguidos, enjuiciados y ajusticiados. Los registros históricos de Pontefract, custodiados celosamente en los archivos de la biblioteca municipal, revelan que en ese cadalso fue ejecutado un monje cluniacense. Su delito había resultado atroz, la violación y homicidio de una niña. El monje fue procesado, sentenciado y ahorcado en aquella colina, su cadáver balanceándose al viento como advertencia para todos los que atravesaban el cruce de caminos. Según las leyendas locales que los ancianos de Pontefract todavía recuerdan, el cuerpo del monje nunca recibió sepultura cristiana. Fue arrojado a un antiguo pozo de piedra que existía en las inmediaciones, abandonado allí para que se pudriera en la oscuridad, sin las bendiciones que su orden religiosa hubiera requerido. Ese pozo fue cubierto con el tiempo, olvidado, sepultado bajo la tierra mientras los siglos avanzaban. Saltemos ahora al año 1945. La Segunda Guerra Mundial acababa de concluir, y Gran Bretaña necesitaba reconstruirse. El gobierno laborista implementó un ambicioso programa de vivienda social, construyendo miles de hogares para alojar a las familias que habían perdido sus residencias durante los bombardeos o que simplemente necesitaban un lugar decente donde vivir. Así nació Chequerfield Estate, una de las urbanizaciones de viviendas sociales más extensas de Europa en aquel momento. Las residencias se levantaron rápidamente, hileras e hileras de viviendas adosadas de ladrillo rojo, todas idénticas, todas prácticas y funcionales. Pequeños jardines frontales, pequeños jardines traseros, 2 plantas, 3 dormitorios. El número 30 de East Drive fue construido en 1953, justo en la esquina superior de la colina, en el lugar exacto donde antiguamente se alzaba el patíbulo medieval. Durante más de una década, varias familias residieron en el número 30 sin incidentes. Era una residencia normal en una calle normal de una urbanización normal. Los niños jugaban al fútbol en la calle, las madres colgaban la ropa en los jardines traseros, los padres trabajaban en las fábricas y minas cercanas. Yorkshire era una región dura, de gente trabajadora, práctica, sin tiempo para tonterías ni supersticiones. Pero en agosto de 1966, todo cambió para siempre. Joe Pritchard era un hombre robusto, de 38 años, con el rostro curtido de quien ha trabajado toda su vida con sus manos. Conductor de camiones, Joe era conocido en Pontefract como un hombre honesto, directo, sin imaginación. No era el tipo de persona que creería en fantasmas o cuentos de hadas. Jan, su esposa, tenía 35 años y era el alma del hogar. Ama de casa meticulosa, orgullosa de mantener su residencia impecable, Jan era una mujer práctica y devota católica, que asistía a misa todos los domingos en la iglesia de Todos los Santos. La pareja tenía 2 hijos. Philip, de 15 años, era un adolescente típico de los años 60, pelo largo, amante del rock and roll, soñando con escapar de la vida monótona de Yorkshire. Diane, la menor, tenía 12 años. Era una niña tranquila, algo tímida, que amaba leer y dibujar en su habitación.
Llevaba el pelo castaño recogido en coletas y sus grandes ojos marrones miraban el mundo con una mezcla de curiosidad y cautela. Cuando los Pritchard se mudaron al número 30 de East Drive en agosto de 1966, estaban llenos de esperanza. Finalmente tendrían una residencia propia, aunque fuera alquilada al ayuntamiento. Los muebles eran modestos pero suficientes: un sofá de tela marrón en el salón, una mesa de comedor de madera, una cómoda en el dormitorio principal. En la pared colgaban fotografías familiares enmarcadas, incluida la foto de bodas de Joe y Jan, tomada 15 años atrás. La residencia tenía una distribución típica de las viviendas sociales de la época. En la planta baja, un pequeño vestíbulo de entrada, un salón con chimenea, una cocina estrecha y, pegada a un lado de la casa, una extensión de techo plano que contenía un pequeño cuarto de carbón, oscuro y frío, donde antiguamente se almacenaba el combustible antes de que llegara el gas por tuberías a la urbanización. En la planta superior, 3 dormitorios pequeños y un baño. Las escaleras, empinadas y estrechas, conectaban ambas plantas con una barandilla de madera que crujía al apoyarse en ella. Agosto de 1966 fue un mes caluroso en Yorkshire, inusualmente soleado para una región conocida por su clima gris y lluvioso. El día 30 de agosto cayó en un día festivo, el Bank Holiday de verano, cuando las familias británicas aprovechaban para descansar antes del regreso a la escuela y el trabajo. Ese día, Joe y Jan habían decidido disfrutar del buen tiempo en el pequeño jardín trasero. Habían extendido unas mantas en el césped y estaban tomando el sol, leyendo el periódico, bebiendo té. Philip estaba con ellos, tumbado en la hierba con los ojos cerrados, escuchando música en su pequeña radio transistor. Diane había salido a jugar con las amigas del vecindario. Dentro de la residencia, en el salón con las cortinas corridas para mantener el calor afuera, estaba la abuela Sarah Choles, madre de Jan. Sarah tenía 63 años, una mujer menuda pero de carácter fuerte, también de Yorkshire pura. Había venido a pasar unos días con la familia para ayudar con la mudanza y conocer la nueva casa. Sentada en el sofá, Sarah tejía tranquilamente un cardigan de lana azul para Diane, sus agujas moviéndose con el ritmo hipnótico de décadas de práctica. De repente, Sarah sintió un escalofrío. El aire dentro del salón, que había estado caliente y sofocante, se volvió gélido en cuestión de segundos. Era como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador gigante. Sarah dejó de tejer y miró a su alrededor, confundida. No había ventanas abiertas, no había corrientes de aire. El escalofrío le recorrió la espalda. Entonces vio algo que la hizo detenerse por completo, con las agujas suspendidas en el aire. Desde un punto situado justo debajo del techo, pero no del techo mismo, comenzó a caer una fina capa de polvo blanco. No era polvo de yeso, no era polvo de la construcción. Era algo más fino, como talco, como ceniza blanquecina. Caía lentamente, formando una capa uniforme sobre la alfombra del salón. Sarah llamó a Philip. El chico entró corriendo desde el jardín, seguido por sus padres. Los 4 se quedaron de pie en el salón, mirando con incredulidad cómo el polvo seguía cayendo suavemente, acumulándose en el suelo. Joe tocó el techo, buscando grietas, agujeros, cualquier explicación lógica. No encontró nada. El techo estaba perfectamente sellado, pintado apenas unos meses antes por los trabajadores del ayuntamiento. Jan, práctica como siempre, fue a buscar la escoba y empezó a barrer el polvo, intentando normalizarlo todo. Pero mientras barría, el polvo seguía cayendo, reemplazando lo que ella limpiaba. Era como intentar vaciar el mar con un cubo. Fue entonces cuando Philip señaló hacia la cocina. En el suelo de linóleo, justo en el centro de la cocina, había aparecido un charco de agua. Era un charco perfectamente redondo, sin salpicaduras, sin gotas alrededor. Como si alguien hubiera vertido cuidadosamente el agua desde una jarra, formando un círculo perfecto. Joe se arrodilló y tocó el agua. Estaba fría, completamente normal. Miró hacia arriba, buscando una filtración en el techo, una tubería rota. Nada. Miró debajo del fregadero, revisó todas las tuberías visibles. Todo estaba seco y en perfecto estado. El charco simplemente había aparecido de la nada. Sarah Choles, con su instinto de abuela protectora, comenzó a sentir una inquietud creciente. Algo no estaba bien en esa residencia. Algo que no podía explicarse con lógica ni razón. Pero era Yorkshire, era 1966, y la gente práctica de Yorkshire no creía en fantasmas ni en fenómenos inexplicables. Tenía que haber una explicación racional. Joe llamó al servicio de aguas del ayuntamiento.
Un fontanero llegó esa misma tarde, revisó toda la casa de arriba abajo, inspeccionó las tuberías, las juntas, el techo, el suelo. Su veredicto fue claro y desconcertante: no había ninguna fuga de agua. No había ninguna explicación para ese charco que seguía apareciendo, una y otra vez, siempre en el mismo lugar, siempre perfectamente redondo. Esa noche, cuando la familia se reunió para cenar, nadie habló mucho sobre lo ocurrido. Jan había limpiado todo varias veces, el polvo había dejado de caer, el último charco había sido secado. Intentaban convencerse de que había sido algo extraño pero sin importancia, una coincidencia, un fenómeno atmosférico raro causado por el calor inusual. Pero en el fondo, en algún lugar profundo de sus mentes, todos sabían que algo había comenzado. Algo que no podrían detener, algo que convertiría su sueño de un hogar tranquilo en una pesadilla viviente que duraría años. El número 30 de East Drive había despertado. Y el monje negro de Pontefract, después de 4 siglos de espera bajo tierra, estaba listo para reclamar lo que consideraba suyo. La familia Pritchard, honesta, trabajadora, sin pretensiones, estaba a punto de convertirse en protagonista de uno de los episodios de poltergeist más violentos y mejor registrados de toda la historia británica. Y Diane, la niña tranquila de 12 años con coletas y ojos marrones, se convertiría en el epicentro de un terror que ningún niño debería experimentar jamás. Las jornadas posteriores a aquel extraño 30 de agosto de 1966 transcurrieron con una tranquilidad engañosa. Los Pritchard intentaron retomar su rutina diaria, convenciéndose de que los sucesos del primer día habían sido una anomalía sin relevancia. Después de todo, eran individuos sensatos de Yorkshire, y Yorkshire no era territorio para supersticiones ni relatos de espectros. Joe Pritchard se levantaba cada mañana a las 5:30. El despertador sonaba con su timbre estridente en la mesilla del dormitorio principal, y Joe, fiel a su naturaleza disciplinada, nunca necesitaba que sonara 2 veces. Se vestía en silencio para no despertar a Jan, descendía las escaleras que crujían bajo su peso, y preparaba su termo de té caliente en la cocina. A las 6 en punto ya estaba fuera de la residencia, caminando por las calles aún oscuras de Pontefract hacia el garaje donde guardaban los vehículos de transporte de la empresa para la que laboraba. Joe llevaba conduciendo vehículos de carga desde que tenía 18 años. Había recorrido cada carretera de Yorkshire, conocía cada pueblo, cada atajo, cada gasolinera del condado. Era un trabajo duro pero honesto, que le pagaba lo suficiente para mantener a su familia con dignidad. Los viernes, cuando recibía su sobre con el salario semanal, se lo entregaba a Jan, quien administraba cada chelín y cada penique con la precisión de un contable. Jan Pritchard era el corazón y el alma del número 30 de East Drive. Mientras Joe pasaba largas horas en la carretera, Jan mantenía el hogar funcionando como un reloj suizo. Se levantaba a las 7, preparaba el desayuno para los niños, los enviaba a la escuela con sus uniformes impecables y sus bocadillos envueltos en papel encerado. Luego comenzaba su rutina diaria de limpieza. La limpieza era casi una religión para Jan. Cada lunes lavaba toda la ropa de la semana, usando la lavadora de tambor que había sido uno de los lujos que la pareja se había permitido al mudarse. Cada martes planchaba, dejando cada camisa, cada falda, cada pantalón perfectamente alisado. Los miércoles limpiaba a fondo la planta baja, pasando la aspiradora, encerando los suelos, sacudiendo cada superficie. Los jueves tocaba la planta superior, dormitorios, baño, escaleras. Los viernes compraba en el mercado local, llenando sus bolsas de tela con verduras frescas, carne del carnicero, pan recién horneado. La residencia número 30 tenía un aroma característico, una mezcla de cera para muebles, detergente de lavanda y el guiso perpetuo que Jan tenía siempre hirviendo a fuego lento en la cocina. Era un olor a hogar, a seguridad, a normalidad trabajadora de clase obrera británica. Los sábados eran diferentes. Joe no laboraba los sábados, y la familia disfrutaba de un ritmo más relajado. Por la mañana, Joe se ocupaba del jardín, cortaba el césped con la cortadora manual, podaba los setos, quitaba las malas hierbas. Jan horneaba un pastel o preparaba ascones para el té de la tarde. Los niños tenían libertad para jugar con sus amigos del vecindario o, en el caso de Philip, escuchar música en su habitación durante horas, algo que irritaba a su padre pero que Jan defendía diciendo que los chicos necesitaban su espacio. Los domingos eran sagrados. Toda la familia asistía a misa de las 11 de la mañana en la iglesia de Todos los Santos, la misma iglesia cuyas campanas habían repicado durante siglos sobre Pontefract. Jan se ponía su mejor vestido, Joe su único traje, y los niños sus ropas de domingo.
Después de misa, a menudo visitaban a familiares o recibían visitas en el hogar. La abuela Sara venía frecuentemente a tomar el té del domingo, trayendo siempre algún pastel casero o galletas que había horneado. Philip Pritchard, a sus 15 años, estaba en esa edad incómoda entre la niñez y la edad adulta. Alto y desgarbado, con el pelo demasiado largo según su padre pero a la moda según él, Philip soñaba con escapar de Pontefract. Adoraba la música, los Beatles, los Rolling Stones, los Kings. Había ahorrado durante meses para comprarse su propia radio transistor, y la guardaba como un tesoro bajo su almohada cada noche. Philip asistía a la escuela secundaria de Pontefract, donde era un estudiante mediocre. No le interesaban especialmente las matemáticas ni la historia, pero tenía talento para el dibujo técnico. Su profesor había sugerido que considerara una carrera en arquitectura o ingeniería, pero Philip no estaba seguro de nada. Lo único que sabía con certeza era que no quería terminar conduciendo vehículos como su padre, aunque nunca se lo había dicho en voz alta. Compartía habitación con su hermana Diane, algo que ambos detestaban. La habitación era pequeña, con 2 camas individuales separadas por una mesita de noche. Philip había colgado pósters de sus bandas favoritas en su lado de la habitación, mientras que Diane había decorado su lado con dibujos de caballos y bailarinas. Una cortina improvisada dividía el espacio, dándoles a cada uno una ilusión de privacidad. Diane Pritchard era una niña tranquila y soñadora. A sus 12 años, estaba en ese momento delicado justo antes de la adolescencia, cuando el mundo infantil empieza a desvanecerse pero el mundo adulto aún parece lejano e incomprensible. Era menuda para su edad, con el pelo castaño que su madre insistía en mantener largo y trenzado. Sus grandes ojos marrones observaban todo con una intensidad que a veces inquietaba a Jan. Diane amaba leer. La biblioteca local de Pontefract era su refugio favorito, y cada semana sacaba el máximo de libros permitidos. Leía todo, aventuras, misterios, cuentos de hadas. Su profesora la había elogiado por su escritura creativa, diciendo que tenía una imaginación vívida y un talento natural para las palabras. Diane guardaba un diario secreto debajo de su colchón, donde escribía poemas y pequeñas historias, algunas alegres, otras sorprendentemente oscuras para una niña de 12 años. En la escuela, Diane era invisible. No era popular ni impopular, simplemente pasaba desapercibida. Tenía 2 amigas cercanas, Susan y Margaret, con quienes jugaba durante los recreos, pero nunca había sido invitada a las fiestas de cumpleaños de las niñas más populares. Eso no parecía molestarle mucho. Diane prefería su mundo interior de libros y sueños a las complicaciones sociales de la escuela. Lo que nadie sabía, ni siquiera sus padres, era que Diane había comenzado a experimentar algo extraño en las semanas anteriores a la mudanza. Sueños vívidos, inquietantes. En esos sueños, caminaba por una residencia oscura que no reconocía, perseguida por una figura alta vestida de negro. Siempre se despertaba justo antes de que la figura la alcanzara, con el corazón martilleando en su pecho. Había intentado contárselo a su madre una vez, pero Jan había descartado sus preocupaciones diciendo que eran pesadillas tontas causadas por leer demasiado antes de dormir. Los vecinos de East Drive eran típicos de una urbanización de viviendas sociales británicas de los años 60. En el número 28 vivía la familia Nottingham, Vic, un albañil corpulento con manos enormes y callosas, su esposa Peggy y sus 3 hijos ruidosos que jugaban al fútbol en la calle cada tarde. Vic y Joe se habían hecho amigos rápidamente, unidos por esa camaradería natural entre hombres trabajadores que comparten las mismas luchas. Al otro lado, en el número 32, vivía la señora Mountain, una viuda de 70 años que pasaba la mayor parte del tiempo espiando a los vecinos desde detrás de sus cortinas de encaje. Era el tipo de vecina que sabía todo lo que ocurría en la calle antes que nadie, y que no dudaba en compartir sus opiniones no solicitadas sobre cómo los demás deberían criar a sus hijos o mantener sus jardines. El evento que realmente marcó el inicio de la mudanza de los Pritchard fue una comida familiar celebrada el primer domingo de septiembre. Jan había preparado un asado tradicional de Yorkshire, carne de res, pudín de Yorkshire esponjoso, patatas asadas, zanahorias y guisantes, todo bañado en una salsa espesa y sabrosa. La abuela Sara había venido, junto con el hermano de Joe, Robert, su esposa Mary, y sus 2 hijos pequeños. El hogar estaba lleno de risas, conversaciones superpuestas, el tintineo de cubiertos contra platos. Era exactamente el tipo de reunión familiar que Jan adoraba, su residencia llena de gente que amaba, comida abundante en la mesa, el sentimiento cálido de pertenencia y tradición. Robert y Joe hablaban de fútbol en un extremo de la mesa,
mientras Sara y Mary discutían sobre la mejor manera de hacer mermelada de fresa. Los niños habían terminado de comer rápidamente y corrían por el jardín, jugando al escondite entre los arbustos. Todo era perfectamente normal, perfectamente ordinario, perfectamente seguro. Después de la comida, mientras Jan y Mary lavaban los platos en la cocina y los hombres fumaban cigarrillos en el jardín, Diane subió a su habitación para buscar un libro que quería prestarle a su prima. Entró en la habitación y se detuvo en seco. La pesada cómoda de roble que compartía con Philip, que siempre había estado contra la pared entre las dos camas, se había movido. No mucho, quizás 30 centímetros, pero lo suficiente para ser obvio. Estaba ahora en medio de la habitación, bloqueando parcialmente la puerta. Diane bajó las escaleras corriendo, llamando a su madre. Jan subió, seguida por Joe y Robert. Los tres adultos miraron la cómoda, luego se miraron entre sí. Joe intentó empujarla de vuelta a su lugar. Era pesada, muy pesada, llena de ropa. Necesitó toda su fuerza para moverla, dejando marcas en la alfombra donde había estado y donde estaba ahora. Robert sugirió que quizás el suelo estaba desnivelado y la cómoda había rodado sola. Joe revisó el suelo con un nivel de burbuja que tenía en su caja de herramientas. El suelo estaba perfectamente nivelado. Además, la alfombra gruesa habría hecho imposible que un mueble tan pesado se moviera por sí solo. Jan, siempre práctica, sugirió que quizás Philip había movido la cómoda antes de salir al jardín, aunque no tenía sentido que lo hubiera hecho. Philip, cuando fue interrogado, negó rotundamente haber tocado el mueble. ¿Por qué lo habría movido? No tenía ninguna razón para hacerlo. La explicación quedó en el aire, sin resolver. Era extraño, sí, pero ¿qué más podían hacer? Volvieron a la planta baja, donde Sara estaba preparando té y sacando el pastel que había traído. La conversación volvió a temas normales, el trabajo, la escuela, los vecinos, el clima. Pero esa noche, cuando todos se habían ido y la familia se preparaba para dormir, Jan le confesó a Joe en susurros que estaba inquieta. Primero el polvo, luego el agua, ahora los muebles que se movían solos. Joe, con su pragmatismo característico de Yorkshire, la tranquilizó. Tenía que haber explicaciones lógicas para todo. Quizás había corrientes de aire raras en la residencia nueva. Quizás las tuberías hacían cosas extrañas que aún no entendían. Quizás Philip se había movido la cómoda y no quería admitirlo para no meterse en problemas. Jan quiso creerle. Necesitaba creerle. Porque la alternativa, la idea de que algo no natural estaba ocurriendo en su residencia nueva y pulcra, en la residencia por la que habían trabajado tan duro, era demasiado perturbadora para contemplarla. Esa noche, Diane tuvo otra pesadilla. Soñó que estaba en su habitación, pero no era realmente su habitación. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose como pulmones. La cómoda se movía sola, arrastrándose por el suelo como una criatura viva. Y en la esquina, envuelta en sombras más oscuras que la oscuridad misma, había una figura alta. No podía ver su rostro, solo la forma de una capucha, de hábitos oscuros, de algo antiguo y lleno de ira. Se despertó gritando. Jan corrió a su habitación, la abrazó, le acarició el pelo hasta que se calmó. Solo es un sueño, cariño, susurró Jan. Solo un sueño tonto. No puede hacerte daño. Pero Diane sabía, con esa certeza instintiva que a veces tienen los niños, que no era solo un sueño. Algo había despertado en la residencia número 30 de East Drive. Algo que había estado esperando mucho tiempo. Y ahora que había encontrado a la familia perfecta, no tenía intención de dejarlos ir. La existencia normal de los Pritchard, con sus rutinas reconfortantes y su sensatez trabajadora, estaba a punto de desmoronarse por completo. El mes de septiembre traería consigo no solo el cambio de estación y el regreso a las clases, sino el comienzo de un terror que convertiría su hogar en un campo de batalla entre el mundo físico y algo mucho más antiguo, mucho más oscuro, y mucho más hambriento de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado jamás. Septiembre de 1966 arribó con el clima cambiante típico de Yorkshire. Las jornadas soleadas de agosto se dieron paso a mañanas frescas y tardes lluviosas. Las hojas de los árboles que bordeaban Chequerfield Estate comenzaban a teñirse de amarillo y marrón. Los niños regresaron a la escuela con sus uniformes recién lavados y sus mochilas repletas de cuadernos nuevos. La existencia en el número 30 de East Drive parecía haberse asentado en una rutina tranquila. Pero las apariencias engañaban. El primer suceso realmente perturbador ocurrió en la tarde del jueves 7 de septiembre. Jan estaba sola en el hogar,
yo elaborando en alguna carretera lejana, los niños aún en la escuela. Había pasado la mañana limpiando la planta baja y ahora estaba en la cocina, preparando una tetera para su pausa de media tarde. Era aproximadamente las 3 de la tarde, la luz del sol entraba débilmente por la ventana de la cocina, proyectando sombras alargadas sobre el linóleo. Jan llenó la tetera eléctrica con agua del grifo, la colocó en su base junto a la ventana y presionó el interruptor. La luz roja se encendió, indicando que el agua estaba hirviendo. Se volvió hacia el armario para sacar una taza y el té. Entonces escuchó un clic. Luego otro. Luego otro. Se giró y observó algo que la dejó helada. El interruptor de la tetera se estaba moviendo solo. Arriba, abajo. Encendido, apagado. Encendido, apagado. La luz roja parpadeaba al ritmo de los clics. Clic, 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 clic. Jan se quedó paralizada, observando la tetera como si fuera una serpiente venenosa. El interruptor seguía moviéndose, arriba y abajo, con un ritmo mecánico y deliberado. No había manera de que se moviera solo. Era un interruptor simple, que requería presión física para cambiar de posición. Y sin embargo, allí estaba, moviéndose como si dedos invisibles lo estuvieran accionando. «Detente», gritó Jan, sorprendiéndose de su propio arranque. Su voz resonó en la cocina vacía. El interruptor se detuvo inmediatamente. La luz roja quedó encendida, el agua comenzó a hervir normalmente. Jan se quedó de pie, respirando pesadamente, con el corazón martilleando contra sus costillas. Miró a su alrededor en la cocina, esperando observar, ¿qué? ¿A alguien escondido? ¿Una explicación? No había nada. Solo ella y el silencio opresivo del hogar vacío. Esa noche, cuando Joe llegó al hogar, Jan le contó lo ocurrido. Joe revisó la tetera cuidadosamente. El interruptor funcionaba perfectamente, sin ninguna falla mecánica. Sugirió que quizás había un cortocircuito eléctrico intermitente. Al día siguiente, un electricista del ayuntamiento vino a revisar todo el cableado de la residencia. Su diagnóstico fue claro, todo estaba en perfecto orden. No había ningún problema eléctrico. 2 días después, el sábado 9 de septiembre, ocurrió algo que involucró a toda la familia. Era media mañana, yo estaba en el jardín trasero cortando el césped, Jan estaba tendiendo ropa en el tendedero, y los niños estaban dentro de la residencia. Philip estaba en el salón viendo televisión, y Diane estaba en su habitación leyendo. De repente, un estruendo atronador sacudió toda la residencia. Sonó como si alguien hubiera dejado caer un piano desde el techo. Los cuadros en las paredes temblaron. El suelo vibró. Joe dejó caer la cortadora de césped y corrió hacia la residencia, seguido por Jan. Dentro, Philip estaba de pie en el salón, pálido como un fantasma, mirando hacia el techo. Diane había bajado corriendo las escaleras, con los ojos muy abiertos de terror. Todos se miraron entre sí, luego miraron hacia arriba. El ruido había venido del piso superior. Los 4 subieron juntos las escaleras, preparados para encontrar, no sabían qué. ¿Un agujero en el techo? ¿Algo caído? Revisaron cada habitación cuidadosamente. No había nada fuera de lugar. Nada había caído, nada estaba roto, nada había cambiado. Y sin embargo, todos habían escuchado claramente ese estruendo masivo. Joe salió a hablar con los vecinos. Vic Nottingham del número 28 también lo había escuchado. Estaba seguro de que el ruido había venido del número 30. La señora Mountain del número 32 había pensado que era un trueno, pero el cielo estaba completamente despejado. Esa noche, mientras la familia cenaba en un silencio incómodo, escucharon los ruidos de nuevo. Esta vez eran diferentes. No un estruendo, sino golpes. Golpes fuertes y rítmicos que venían de las paredes. Toc toc toc. Toc toc toc. Como si alguien estuviera llamando a la puerta, pero el sonido venía de dentro de las paredes mismas. Joe se levantó y puso su mano contra la pared del salón. Podía sentir las vibraciones bajo su palma. Golpeó la pared con sus nudillos, intentando localizar un hueco, una tubería, algo que explicara el sonido. Los golpes respondieron, imitando su patrón. Cuando Joe golpeaba 3 veces, los golpes en la pared respondían con 3 golpes. Cuando golpeaba 4 veces, la respuesta era de 4 golpes. Era como si algo o alguien estuviera jugando con él. La noche del domingo 10 de septiembre marcó un punto de inflexión. Diane se había ido a dormir temprano, exhausta después de una semana difícil en la escuela. Jan la había arropado, le había dado un beso en la frente, y había bajado a ver televisión con Joe y Philip.
Aproximadamente a las 10 de la noche, escucharon un grito. Era Diane, gritando con terror absoluto. Los tres corrieron escaleras arriba, casi tropezándose entre sí en su prisa. Irrumpieron en la habitación de los niños y encendieron la luz. Diane estaba de pie en su cama, presionada contra la pared, señalando hacia su cómoda. La cómoda estaba abierta. Todos los cajones estaban completamente abiertos, como si alguien los hubiera sacado todos a la vez con un tirón violento. La ropa estaba desparramada por el suelo, calcetines, ropa interior, camisetas, todo revuelto en un caos completo. «No fui yo», gritó Diane, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba dormida. Me desperté y todos los cajones estaban abiertos. Yo no los abrí. Jan abrazó a su hija mientras Joe y Philip inspeccionaban la habitación. Los cajones estaban completamente extendidos, algunos casi cayéndose de la cómoda. Para abrirlos todos así habría requerido mucha fuerza y varios minutos de trabajo deliberado. Y Diane había estado dormida, eso era obvio por su estado de confusión y terror. Esa noche, Diane durmió en la habitación de sus padres, acurrucada entre Joe y Jan, temblando cada vez que escuchaba un crujido en la residencia. Philip se quedó despierto en su habitación, con la luz encendida, preguntándose qué demonios estaba pasando en su hogar. Los sucesos comenzaron a acelerarse. Cada día traía algo nuevo, algo inexplicable. El martes 12 de septiembre, Jan encontró todas las plantas del hogar fuera de sus macetas. No volcadas, sino cuidadosamente extraídas, con la tierra formando montículos perfectos junto a cada maceta vacía. Las plantas estaban colocadas al lado, con sus raíces expuestas, marchitándose lentamente. El miércoles 13 de septiembre, Joe llegó al hogar del trabajo y encontró todas las llaves de la residencia esparcidas por el suelo de la cocina. Llaves de puertas, llaves de armarios, llaves que ni siquiera sabía que tenían. Pero lo más extraño fueron las llaves que no reconoció, llaves antiguas, oxidadas, de un diseño que no había observado nunca. Llaves que parecían tener siglos de antigüedad. El jueves 14 de septiembre, Philip estaba haciendo sus deberes en el salón cuando un vaso de leche que había dejado en la mesa de centro simplemente se elevó en el aire. No se cayó, no se deslizó. Se elevó, flotando a unos 30 centímetros sobre la mesa, se quedó suspendido allí durante unos 5 segundos que le parecieron una eternidad, y luego se volcó, derramando la leche sobre la alfombra antes de caer. Philip se quedó paralizado, observando fijamente el vaso caído, la leche empapando la alfombra. Luego salió corriendo de la residencia y no regresó hasta que Joe llegó del trabajo. El viernes 15 de septiembre, Jan estaba pelando patatas en la cocina cuando sintió algo húmedo en su cabeza. Levantó la mano y la encontró mojada. Miró hacia arriba y observó algo que la hizo gritar. Del grifo de la cocina, aunque estaba cerrado, goteaba una sustancia verde y espumosa. No era agua. Era algo viscoso, como una espuma de jabón, pero de un verde brillante y antinatural. Goteaba lentamente, formando un charco verde en el fregadero. Joe llamó nuevamente al fontanero. El fontanero desmontó completamente el grifo, revisó las tuberías, el suministro de agua. No había nada en el sistema que pudiera producir esa sustancia verde. El agua que salía del grifo era completamente normal y limpia. Los vecinos comenzaron a notar que algo extraño estaba ocurriendo en el número 30. Vic Nottingham había observado luces encendiéndose y apagándose en las ventanas de la residencia cuando sabía que nadie estaba en el hogar. La señora Mountain había escuchado los golpes en las paredes, tan fuertes que pensaba que los Pritchard estaban haciendo reformas a altas horas de la noche. El domingo 17 de septiembre, después de misa, Jan tuvo una conversación con el padre O'Brien, el sacerdote de la parroquia. Le contó, en susurros avergonzados, sobre las cosas extrañas que estaban ocurriendo en su residencia. El padre O'Brien, un hombre mayor de origen irlandés con décadas de experiencia pastoral, escuchó con atención y creciente preocupación. «Podría ser un poltergeist», dijo finalmente, usando una palabra que Jan nunca había escuchado antes. «Un espíritu inquieto o energía perturbada. No es infrecuente en residencias donde hay adolescentes. La energía de los jóvenes a veces puede manifestarse de formas extrañas». Ofreció venir a la residencia para bendecirla. Jan aceptó agradecida, aferrándose a cualquier solución posible. El padre O'Brien llegó al número 30 el miércoles 20 de septiembre a las 6 de la tarde. Llevaba su estola morada, una Biblia gastada y un frasco de agua bendita. Jan había limpiado la residencia de arriba abajo,
como si los muebles pulidos y los suelos encerados pudieran de alguna manera hacer más efectiva la bendición. El padre O'Brien comenzó en el salón, recitando oraciones en latín, rociando agua bendita en las esquinas de cada habitación. Joe y Jan lo seguían respetuosamente, con Philip y Diane esperando nerviosos en el pasillo. El sacerdote subió las escaleras, bendiciendo cada dormitorio, el baño, incluso el desván. Todo parecía ir bien hasta que llegaron al pequeño cuarto del carbón, esa extensión de techo plano en el lateral de la residencia. Era una habitación oscura y fría, apenas más grande que un armario, donde alguna vez se había almacenado carbón para la chimenea. Ahora estaba prácticamente vacía, solo con algunas cajas viejas y herramientas de jardinería. Cuando el padre O'Brien entró en esa habitación, se detuvo en seco. Su rostro palideció visiblemente. «Hay algo aquí», murmuró. «Algo muy fuerte, muy antiguo y muy enojado». Roció agua bendita generosamente por toda la pequeña habitación, recitando oraciones con voz cada vez más fuerte y urgente. Terminó haciendo la señal de la cruz en el aire y salió rápidamente de la habitación, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. «Mantengan esa puerta cerrada», advirtió a la familia. «Y si es posible, no entren allí». Esa noche, después de que el padre O'Brien se fue, la familia cenó en silencio. Todos se sentían aliviados de que la residencia hubiera sido bendecida, esperando que eso pusiera fin a los fenómenos extraños. Jan se fue a dormir sintiéndose más tranquila de lo que había estado en semanas. Pero a las 3 de la madrugada, todos se despertaron con el sonido de algo que se arrastraba por el techo. No eran pasos normales. Era el sonido de algo pesado arrastrándose lentamente, raspando contra el techo justo sobre sus cabezas. El sonido se movía desde el dormitorio principal hacia la habitación de los niños, luego de vuelta, una y otra vez. Y luego comenzaron los golpes de nuevo. Pero esta vez eran más fuertes, más violentos, más furiosos. Como si algo estuviera golpeando las paredes con martillos invisibles. Toc 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 toc. Cada vez más fuerte, más rápido, más agresivo. Las fotografías enmarcadas en las paredes comenzaron a temblar. Una cayó al suelo con un estruendo, el cristal se hizo añicos. Era la foto de la boda de Joe y Jan, la preciada fotografía que Jan mantenía en la pared del pasillo superior. Joe salió de la cama y encendió la luz. Los golpes continuaron. Revisó cada habitación, buscando la fuente del ruido. No había nada visible, nada que pudiera estar causando esos sonidos. Pero los golpes seguían, implacables, enfurecidos. En la habitación de los niños, Diane se había metido debajo de las mantas, tapándose los oídos, sollozando. Philip estaba sentado rígidamente en su cama, pálido y temblando. Jan intentaba consolar a ambos, pero ella misma estaba al borde de las lágrimas. Los golpes continuaron durante más de una hora. Luego, tan repentinamente como habían comenzado, se detuvieron. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido. Era un silencio denso, cargado, como si la residencia misma estuviera conteniendo la respiración. A la mañana siguiente, Jan llamó de nuevo al padre O'Brien. Cuando le contó lo que había pasado, el sacerdote suspiró profundamente. «La bendición parece haberlo enfurecido», dijo. «Lo que sea que esté en vuestra residencia, no quiere irse. Y ahora está enojado». Le sugirió que contactara con la Society for Psychical Research, una organización que investigaba fenómenos paranormales. También mencionó que quizás sería prudente considerar mudarse, aunque no lo dijo explícitamente. Pero Jan se negaba a mudarse. Habían trabajado demasiado duro para conseguir esta residencia. Era su hogar. No iba a permitir que nada, ni siquiera algo que no podía observar o comprender, la echara de su propia residencia. Esa decisión, aunque admirable en su testarudez, sería algo de lo que se arrepentiría en los meses venideros. Porque los fenómenos que habían experimentado hasta ahora eran solo el preludio, los primeros movimientos tentativos de algo que estaba probando los límites, aprendiendo cómo interactuar con el mundo físico, reuniendo fuerzas. Lo que vendría después haría que esos primeros sucesos parecieran juegos de niños. El poltergeist que la familia había comenzado a llamar Fred en un intento desesperado por normalizar lo anormal y quitarle poder a través del humor, estaba apenas calentando. Y su enfoque, su objetivo principal, ya estaba claro para todos en la residencia. Era Diane. Siempre Diane. La niña tranquila de 12 años con ojos marrones asustados y coletas deshilachadas. Por alguna razón que nadie podía comprender, Fred había elegido a Diane como el centro de su atención. Y esa atención, en las semanas venideras,
se volvería cada vez más intensa, más personal y más aterradora. Los vecinos de East Drive habían comenzado a hablar en susurros sobre la residencia extraña en el número 30. Los niños de la calle empezaban a evitar jugar cerca de esa esquina. La señora Mountain le contaba a cualquiera que quisiera escuchar sobre los ruidos diabólicos que venían de la residencia de los Pritchard a todas horas. Y en la biblioteca de Pontefract, si alguien hubiera sabido dónde buscar, habría encontrado los registros antiguos que contaban la historia del monje ejecutado en la horca que alguna vez se alzó exactamente donde ahora estaba el número 30. El monje que había cometido el horrible crimen de violar y asesinar a una niña joven. Una niña que, según decían los registros, tenía aproximadamente 12 años. La misma edad que Diane Pritchard. Octubre de 1966 arribó a Pontefract con vientos gélidos y cielos plomizos. Hojas muertas se arremolinaban en las calles de Chequerfield Estate, acumulándose en rincones y contrapuertas. En el número 30 de East Drive, los Pritchard sentían como si habitaran dentro de una pesadilla de la cual no podían despertar. Los fenómenos ya no eran sucesos aislados que podían racionalizar o ignorar. Ahora eran constantes, implacables, cada vez más violentos. Y todos en la residencia sabían que algo terrible se estaba construyendo hacia un crescendo. La primera semana de octubre trajo consigo una escalada dramática en la actividad. El lunes 2 de octubre, Jan estaba preparando la cena en la cocina cuando los armarios comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente. No uno o dos, sino todos a la vez. Las puertas de madera golpeaban contra sus marcos con un estruendo ensordecedor. Bam, 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 bam. Jan retrocedió hasta la pared, con el cuchillo de cocina aún en la mano, observando aterrorizada cómo los armarios se abrían y cerraban como bocas hambrientas. Cuando Joe llegó al hogar esa noche, encontró a Jan sentada en el salón, aún con su delantal puesto, mirando al vacío. No había cenado. No había terminado de cocinar. Simplemente se había quedado allí sentada, en estado de shock, durante horas. El miércoles 4 de octubre, Philip estaba solo en el hogar después de la escuela. Estaba en su habitación, escuchando música en su radio transistor, intentando hacer sus deberes de matemáticas. De repente, sintió algo frío en la nuca. Una ráfaga de aire helado, como un aliento. Se giró rápidamente, pero no había nadie detrás de él. Entonces observó su reflejo en el espejo que colgaba en la pared. Pero no estaba solo en el reflejo. Detrás de él, en el espejo, había una figura oscura. Alta, envuelta en lo que parecían ropajes negros, con una capucha que ocultaba completamente su rostro. La figura estaba inmóvil, simplemente de pie, observándolo. Philip gritó y se giró. No había nadie detrás de él. La habitación estaba vacía. Pero cuando miró de nuevo al espejo, la figura seguía allí, en el reflejo, aunque no existía en la habitación real. Philip salió corriendo de la residencia y no regresó hasta que llegaron sus padres. El viernes 6 de octubre, Diane experimentó el suceso más aterrador hasta ese momento. Era aproximadamente las 8 de la noche. Estaba en el baño, lavándose los dientes antes de ir a la cama. La puerta del baño estaba cerrada pero sin llave. Súbitamente, sintió que algo la agarraba del tobillo. Miró hacia abajo y observó una mano. Una mano pálida, casi translúcida, emergiendo del suelo mismo, como si el linóleo fuera agua. Los dedos eran largos y huesudos, las uñas amarillentas y agrietadas. La mano la apretó con fuerza, tan fuerte que dejó marcas rojas en su piel. Diane gritó con todas sus fuerzas. Joe irrumpió en el baño, rompiendo casi la puerta en su prisa. Diane estaba de pie sobre la tapa del inodoro, temblando incontrolablemente, señalando al suelo. Pero cuando Joe miró, no había nada. Solo el linóleo normal, sin ninguna perturbación. Sin embargo, cuando Diane se quitó el calcetín, todos pudieron observar claramente las marcas en su tobillo, 5 marcas rojas, perfectamente espaciadas, exactamente donde habrían estado los dedos de una mano. Las marcas permanecieron visibles durante 3 días. Esa noche, Jan llamó de nuevo al padre O'Brien. El sacerdote, con voz grave y preocupada, le explicó que esto iba más allá de sus capacidades. Recomendó contactar con investigadores especializados. También sugirió, con mucha más insistencia esta vez, que consideraran seriamente mudarse de la residencia. Pero Jan seguía negándose. Esta era su residencia. No iban a dejar que nada los echara. El sábado 7 de octubre, la familia recibió una visita inesperada. Tom Cunniff, un investigador paranormal local que había leído sobre los sucesos en el Pontefract and Castleford Express,
La prensa local había comenzado a cubrir la historia después de que los vecinos hablaran con un periodista, apareció en su puerta. Era un hombre de unos 45 años, con gafas de montura gruesa y un maletín lleno de equipos extraños, termómetros, cámaras, grabadoras de audio. Tom pasó el día entero en la residencia, tomando notas meticulosas, fotografiando cada habitación, midiendo temperaturas. Instaló una grabadora en el cuarto del carbón, ese pequeño espacio oscuro que el padre O'Brien había identificado como particularmente perturbador. Durante las primeras horas, no pasó nada inusual. Tom comenzaba a preguntarse si toda la historia era una exageración o incluso un engaño. Pero entonces, aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando la luz del día comenzaba a desvanecerse, las cosas cambiaron. Estaban todos sentados en el salón, la familia Pritchard, Tom Cuniff y Vic Nottingham del número 28, que había venido a apoyar a sus vecinos. Súbitamente, un jarrón de flores que estaba en la repisa de la chimenea se elevó en el aire. No se cayó, no se deslizó. Se elevó suavemente, como si una mano invisible lo hubiera recogido, flotó a través de la habitación durante unos 5 segundos, y luego se estrelló violentamente contra la pared opuesta, haciéndose añicos. El agua y las flores se desparramaron por el suelo. Tom corrió a coger su cámara, pero para cuando la tuvo lista, el fenómeno había terminado. Sin embargo, todos en la habitación lo habían observado. 6 testigos presenciales, incluido un investigador paranormal experimentado y un vecino escéptico. No podía ser negado, no podía ser explicado como alucinación o histeria colectiva. Esa noche, Tom revisó la grabación de audio que había dejado en el cuarto del carbón. Lo que escuchó lo dejó helado. Durante las horas en que la grabadora había estado funcionando, había captado voces. No eran voces claras o fáciles de entender, sino susurros bajos, gruñidos, y en un punto, lo que sonaba inquietantemente como una risa grave y malévola. Pero lo más perturbador vino hacia el final de la grabación. Una voz, más clara que las otras, susurraba 3 palabras en inglés antiguo que Tom apenas pudo descifrar: cuidado con el abuelo. O al menos eso es lo que parecía decir. Aunque nadie en la familia Pritchard tenía un abuelo vivo que pudiera ser una amenaza. Tom prometió volver con más equipo y posiblemente con colegas de la Society for Psychical Research. Pero también advirtió a la familia que lo que estaba ocurriendo en su residencia era extraordinariamente raro y potencialmente peligroso. La mayoría de los episodios de poltergeist, explicó, involucraban fenómenos molestos pero relativamente inofensivos que eventualmente desaparecían. Esto era diferente. Esto era agresivo, dirigido e intensificándose. El domingo 8 de octubre, la familia no fue a misa por primera vez en años. Estaban demasiado exhaustos, demasiado asustados para salir del hogar juntos, temiendo lo que podrían encontrar al regresar. Esa tarde, ocurrió algo que cambiaría para siempre la dinámica en la residencia. Jan estaba en la cocina, intentando preparar el almuerzo dominical tradicional, aferrándose desesperadamente a cualquier apariencia de normalidad. Súbitamente, sintió que algo tiraba de su pelo. No un tirón suave, sino un jalón violento y doloroso que la hizo gritar y caer de rodillas. Joe corrió a la cocina y encontró a Jan en el suelo, con las manos en la cabeza, sollozando. Varios mechones de su pelo habían sido arrancados de raíz. Joe podía observar pequeñas gotas de sangre en su cuero cabelludo donde el pelo había sido arrancado con fuerza. Fue en ese momento, arrodillado junto a su esposa aterrorizada en el suelo de la cocina, cuando Joe Pritchard finalmente aceptó que no podía proteger a su familia de esto. No podía arreglarlo con sus manos o su pragmatismo de Yorkshire. Necesitaban ayuda, ayuda real, de personas que entendieran lo que estaba sucediendo. La segunda semana de octubre trajo consigo una serie de sucesos que serían documentados meticulosamente por los investigadores que ahora visitaban la residencia regularmente. Colin Wilson, el famoso autor británico especializado en lo paranormal y el ocultismo, se interesó en el episodio y comenzó a recopilar testimonios. El lunes 9 de octubre, las luces de la residencia comenzaron a encenderse y apagarse sin control. No solo en una habitación, sino en toda la residencia simultáneamente. El cuadro eléctrico, que estaba dentro de un armario cerrado con llave en el pasillo, se encontró con el interruptor principal moviéndose arriba y abajo por sí solo. Joe cambió la cerradura del armario. A la noche siguiente, encontró la puerta del armario completamente arrancada de sus bisagras, tirada en el suelo del pasillo. El martes 10 de octubre, Diane fue atacada de nuevo.
Estaba durmiendo en su cama cuando algo la agarró por los tobillos y la arrastró violentamente hacia el pie de la cama. Sus gritos despertaron a toda la familia. Cuando Joe entró corriendo en la habitación, Diane estaba aferrada desesperadamente a la cabecera de su cama, con los nudillos blancos por la fuerza de su agarre. Tenía marcas de arañazos en las piernas, como si dedos invisibles se hubieran clavado en su carne mientras la arrastraban. Esa noche, Diane se negó a dormir en su habitación. Se instaló en el sofá del salón, con todas las luces encendidas, mientras Jan se sentaba a su lado, acariciando su pelo, cantándole canciones de cuna como cuando era pequeña. El miércoles 11 de octubre marcó la aparición más clara y aterradora del monje negro. Era aproximadamente las 11 de la noche. Joe y Jan estaban en su cama, aún despiertos, hablando en susurros sobre qué hacer, si deberían mudarse, si deberían llevar a los niños a quedarse con familiares. La habitación estaba iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Entonces Jan lo observó. Al pie de su cama, materializándose lentamente como si estuviera emergiendo de la niebla, había una figura. Era alta, muy alta, más de 2 metros. Vestía lo que parecían hábitos monásticos negros, con una capucha profunda que ocultaba completamente el rostro. ¿Dónde debería haber estado la cara? Solo había una oscuridad impenetrable, más negra que la noche misma. Jan agarró el brazo de Joe, apretándolo tan fuerte que le dejó moretones. «Joe», susurró, con la voz quebrada por el terror. «¿Lo observas?» Joe se sentó lentamente, sin apartar los ojos de la figura. «Sí», dijo simplemente. «Lo observo». La figura no se movió. Simplemente estaba allí, de pie, observándolos. Jan podía sentir su mirada, aunque no podía observar ojos. Era una presencia malévola, antigua, llena de una ira que parecía no tener fin. El aire en la habitación se volvió gélido. Su aliento salía en nubes de vapor. Joe, reuniendo todo su coraje, habló: «¿Qué quieres? ¿Por qué estás en nuestra residencia?» La figura no respondió. Pero lentamente, muy lentamente, levantó un brazo. Desde dentro de las mangas del hábito, emergió una mano. Era cadavérica, con la piel gris y apergaminada estirada sobre los huesos. Señaló directamente hacia el pasillo, hacia la habitación donde Diane estaba durmiendo en el sofá. Luego, tan repentinamente como había aparecido, la figura se desvaneció. No se alejó caminando, no se disolvió gradualmente. Simplemente dejó de estar allí, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Joe y Jan se quedaron sentados en su cama, temblando, agarrados el uno al otro. No durmieron nada esa noche. Se quedaron despiertos, con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. A la mañana siguiente, Joe llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo. Reunió a toda la familia en el salón y les dijo que iban a mudarse temporalmente con la abuela Sara. Necesitaban salir de la residencia, aunque fuera solo por unos días, para reagruparse y decidir qué hacer. Pero cuando intentaron empacar, Fred se puso furioso. Las maletas que Jan sacaba del armario se abrían solas, la ropa que metía salía volando. Los golpes en las paredes se volvieron ensordecedores. Objetos volaban por el aire, libros, zapatos, platos. Era como si la residencia misma estuviera teniendo una rabieta, negándose a dejar que se fueran. Finalmente, lograron salir de la residencia, llevando solo lo esencial. Pasaron 3 días en el hogar de la abuela Sara, durmiendo en colchones en el suelo, intentando procesar lo que les había estado sucediendo. Durante esos 3 días, Tom Cunniff y su equipo se quedaron en el número 30, monitoreando la actividad. Instalaron cámaras, grabadoras, termómetros en cada habitación. Querían registrar científicamente lo que estaba ocurriendo. Lo que capturaron en esas 72 horas se convertiría en una de las colecciones más extensas de evidencia paranormal jamás reunida. Las cámaras captaron objetos moviéndose sin contacto físico. Las grabadoras captaron voces, golpes, el sonido de pasos pesados en habitaciones vacías. Los termómetros registraron caídas de temperatura de hasta 20 grados en cuestión de segundos, sin ninguna fuente obvia de frío. Pero lo más inquietante fue una serie de fotografías tomadas en el cuarto del carbón. En varias de las fotos, aparecía una anomalía, una forma oscura, vagamente humanoide, en la esquina de la habitación. No estaba en todas las fotos, solo en algunas, como si la entidad estuviera apareciendo y desapareciendo. En una foto particularmente clara, se podía distinguir lo que parecía ser la forma de una capucha monástica. Cuando los Pritchard regresaron al hogar el sábado 14 de octubre, la residencia parecía tranquila.
casi demasiado tranquila. Era como si Fred hubiera estado esperando pacientemente su regreso. Esa noche, durante la cena, ocurrió un suceso que sería ampliamente reportado en la prensa local. La familia estaba sentada alrededor de la mesa del comedor, intentando tener una comida normal. Súbitamente, el salero en el centro de la mesa comenzó a temblar. Luego se elevó en el aire, flotó unos 30 centímetros sobre la mesa, se inclinó y vertió toda la sal en un círculo perfecto alrededor del plato de Diane. Luego fue el turno del pimentero. Se elevó, flotó y vertió pimienta formando una segunda circunferencia alrededor de la sal. Era como si algo estuviera dibujando círculos concéntricos alrededor de Diane, marcándola de alguna manera. Diane empujó su plato y salió corriendo de la mesa, gritando. No volvería a comer en esa mesa durante el resto del tiempo que vivieron en la residencia. El domingo 15 de octubre, la señora Mountain del número 32 tuvo su propia experiencia con el monje negro. Estaba en su cocina, preparando té, cuando observó una figura oscura de pie en su jardín trasero, mirando hacia el número 30. Cuando salió a investigar, la figura había desaparecido. Pero estaba segura de lo que había observado, una figura alta, vestida de negro, con una capucha que ocultaba su rostro. Esa misma noche, Vic Nottingham del número 28 escuchó lo que describió como el sonido más aterrador que he escuchado en mi existencia viniendo del número 30. Era un aullido largo, agudo, inhumano. No era el grito de una persona. Era algo más primordial, más antiguo, más lleno de rabia y dolor. La tercera semana de octubre trajo consigo el suceso más violento hasta ese momento. El martes 17 de octubre, aproximadamente a las 9 de la noche, Diane estaba en su habitación intentando leer. Súbitamente, algo invisible la agarró del pelo y comenzó a arrastrarla hacia las escaleras. Diane gritó y se aferró al marco de la puerta de su habitación, pero lo que la tenía agarrada era increíblemente fuerte. Jan corrió hacia arriba y observó algo que la perseguiría en sus pesadillas durante el resto de su existencia, su hija siendo arrastrada lentamente pero inexorablemente por el pasillo, aferrada desesperadamente al marco de la puerta, con el pelo tirante como si alguien invisible estuviera tirando de él con todas sus fuerzas. Jan agarró a Diane por la cintura e intentó tirar de ella hacia atrás. Por un momento, fue literalmente un tira y afloja entre Jan y algo que no podía observar. Diane gritaba de dolor, sintiendo como su pelo estaba siendo arrancado de su cuero cabelludo. Jan tiraba con toda su fuerza, gritando por ayuda. Joe llegó corriendo y se unió a Jan, los dos tirando de Diane. Finalmente, lo que fuera que la tenía agarrada la soltó repentinamente. Los tres cayeron hacia atrás en un montón en el suelo del pasillo. Diane estaba sollozando incontrolablemente, con mechones de pelo en sus manos. Su cuero cabelludo sangraba en varios lugares donde el pelo había sido arrancado de raíz. En su cuello, claramente visibles, había marcas rojas. Marcas de dedos. 5 marcas en cada lado de su cuello, como si manos invisibles la hubieran agarrado e intentado estrangularla. Fue entonces cuando Joe finalmente tomó la decisión que había estado evitando durante semanas. Llamó a la policía. Era tarde, pasadas las 10 de la noche, cuando 2 agentes de policía de Yorkshire llegaron al número 30 de East Drive. El agente superior, un hombre de unos 50 años llamado Sargento Davis, había escuchado rumores sobre la residencia, pero no creía en absoluto en fenómenos paranormales. Había venido esperando encontrar evidencia de un engaño o quizás un problema de salud mental en la familia. Lo que experimentó esa noche cambiaría su opinión para siempre. Davis y su compañero, el agente joven Thompson, entraron en la residencia y hablaron con la familia. Observaron las marcas en el cuello de Diane, observaron el cabello arrancado, observaron el miedo genuino en los ojos de estos trabajadores honestos de Yorkshire. Mientras estaban en el salón tomando declaraciones, comenzaron los golpes. Primero suaves, luego cada vez más fuertes. Davis se levantó y puso su mano contra la pared. Podía sentir las vibraciones bajo su palma. El agente Thompson revisó el otro lado de la pared, en la habitación contigua. No había nada allí que pudiera estar causando los golpes. Entonces, delante de sus ojos, una silla en el salón comenzó a moverse. No se deslizó, no se volcó. Se levantó unos 10 centímetros del suelo, se movió aproximadamente 1 metro hacia el centro de la habitación, y luego se depositó suavemente de nuevo en el suelo. El agente Thompson, un joven de apenas 25 años, palideció visiblemente. «Sargento», dijo con voz temblorosa, «¿acaba de observar lo que yo observé?» «Sí», respondió Davis. «Lo observé».
Ambos agentes revisaron la silla cuidadosamente. No había hilos, no había trucos visibles. Era solo una silla normal de madera. Y sin embargo, ambos habían observado claramente cómo se movía sola. El sargento Davis escribió un informe oficial esa noche, el primer y posiblemente único informe policial británico que registraba fenómenos paranormales presenciados por agentes de policía en servicio. El informe se archivaría en los registros de la policía de Yorkshire, donde permanece hasta el día de hoy un testimonio extraordinario de eventos extraordinarios. El informe decía, en parte, a las 22:30 horas del 17 de octubre de 1966, yo, sargento William Davis, y el agente Michael Thompson respondimos a una llamada en el número 30 de East Drive, Pontefract. Durante nuestra visita, fuimos testigos de fenómenos que no puedo explicar mediante medios convencionales. Específicamente, observé una silla moverse aproximadamente 1 metro sin contacto físico visible. También experimenté fuertes golpes en las paredes de la propiedad sin fuente identificable. La familia residente parece estar experimentando genuinos fenómenos perturbadores. Recomiendo que se ponga en contacto con las autoridades apropiadas, aunque admito no estar seguro de cuáles serían esas autoridades en este episodio poco convencional. El informe policial del sargento Davis cambió todo. Lo que había sido una historia local susurrada entre vecinos se convirtió en noticia regional, luego nacional. El Pontefract and Castleford Express publicó un artículo extenso con el titular, Policía confirma fenómenos inexplicables en residencia local. El Yorkshire Post lo siguió. Pronto, periodistas de todo el país llamaban a la puerta del número 30 de East Drive. Los Pritchard se encontraron en el centro de un circo mediático que no habían buscado ni querían. Fotógrafos acampaban en la calle, esperando capturar algo inusual. Los curiosos conducían lentamente frente a la residencia, algunos incluso se atrevían a acercarse al jardín delantero. La señora Mountain estaba en su elemento, concediendo entrevistas a cualquiera que preguntara, embelleciendo cada detalle con su imaginación dramática. Pero para Joe y Jan, esto no era entretenimiento. Era una pesadilla viviente que se estaba tragando a su familia. Diane había comenzado a tener terrores nocturnos tan severos que Jan tenía que dormir con ella todas las noches, abrazándola mientras la niña temblaba y sollozaba. Philip se había vuelto retraído y silencioso, apenas comiendo, sus calificaciones escolares cayendo en picado. Joe había perdido más de 6 kilos, con ojeras profundas por las noches sin dormir. Jan tomaba Valium recetado por su médico de cabecera solo para poder funcionar durante el día. El lunes 23 de octubre de 1966, llegó un equipo de investigadores de la Society for Psychical Research de Londres. Eran 4 hombres serios con maletines llenos de equipos científicos. Maurice Grosse, un investigador experimentado que más tarde se haría famoso por el episodio de Enfield, era parte del equipo inicial que evaluó el número 30. Pasaron 3 días completos en la residencia, instalando equipos de monitoreo en cada habitación. Utilizaron cámaras de detección de movimiento, termógrafos infrarrojos, detectores electromagnéticos y sofisticadas grabadoras de audio. Entrevistaron exhaustivamente a cada miembro de la familia, a los vecinos, al sargento Davis, al padre O'Brien, a Tom Cuniff. Durante esos 3 días, Fred pareció estar en su mejor comportamiento. Hubo algunos sucesos menores, luces que parpadeaban, golpes ocasionales en las paredes, pero nada dramático. Los investigadores comenzaban a preguntarse si el fenómeno se había agotado o si la presencia de tantos observadores lo había inhibido. Pero en la noche del tercer día, justo cuando los investigadores estaban empacando sus equipos, Fred les dio una demostración que ninguno olvidaría jamás. Era aproximadamente las 11 de la noche. 3 de los investigadores estaban en el salón con Joe y Jan, revisando notas y preparándose para partir a la mañana siguiente. El cuarto investigador, un joven llamado Peter, estaba en la planta superior verificando el equipo en la habitación de los niños, donde Diane dormía inquietamente. De repente, escucharon a Peter gritar. Todos corrieron escaleras arriba. Encontraron a Peter de pie en el pasillo, pálido y tembloroso, señalando hacia las escaleras. Frente a sus ojos, el pesado reloj de pie que había estado en el rellano del piso superior durante semanas estaba moviéndose. No se deslizaba, no se tambaleaba. Se estaba levantando del suelo. El reloj, que pesaba al menos 45 kilos, se elevó aproximadamente 30 centímetros en el aire, flotó durante unos 5 segundos agonizantemente largos, y luego se proyectó hacia las escaleras. Cayó rodando escaleras abajo con un estruendo ensordecedor,
el vidrio de su esfera rompiéndose, la madera astillándose, el mecanismo interno destrozándose. Se detuvo justo al pie de las escaleras, justo donde habría estado de pie cualquiera que intentara salir de la residencia. Los 5 adultos se quedaron inmóviles en el piso superior, observando los restos del reloj desparramados en el vestíbulo inferior. Uno de los investigadores, un hombre mayor llamado Dr. Harrison con 30 años de experiencia en investigación paranormal, susurró: «En todos mis años, nunca he observado nada con esta fuerza. Esto es extraordinario. Y extraordinariamente peligroso». Maurice Grosse escribió en su informe oficial: «El fenómeno en el número 30 de East Drive, Pontefract, exhibe características de un poltergeist extremadamente poderoso con capacidades de psicoquinesis que exceden cualquier cosa registrada previamente en la investigación británica. La actividad parece centrarse en la hija menor, Diane Pritchard, de 12 años. La entidad muestra inteligencia, intencionalidad y, más preocupante, una escalada de comportamiento violento. Recomiendo intervención inmediata de autoridades religiosas junto con monitoreo psicológico continuo de la familia». Basándose en este informe, la Iglesia Católica decidió enviar no solo a un sacerdote local, sino a un exorcista experimentado. El padre Michael O'Connor arribó desde Liverpool el sábado 5 de noviembre. Era un hombre de 60 años, alto y delgado, con un rostro severo marcado por décadas de batallas espirituales. Había realizado más de 20 exorcismos en su carrera, enfrentándose a lo que él creía firmemente eran fuerzas demoníacas. El padre O'Connor arribó con su maletín de exorcista, una estola morada, crucifijos de plata, varias botellas de agua bendita traída directamente de Roma, reliquias de santos, y el Rituale Romanum, el libro oficial de exorcismo de la Iglesia Católica. Pasó una hora hablando en privado con la familia, evaluando la situación, rezando en silencio. Luego anunció que realizaría un exorcismo completo de la propiedad. No sería una simple bendición como la que había hecho el padre O'Brien. Esto sería un ritual formal de exorcismo, el tipo normalmente reservado para posesiones demoníacas personales, pero adaptado para limpiar un lugar. El exorcismo comenzó a las 6 de la tarde del sábado. El padre O'Connor había pedido a la familia que saliera de la residencia durante el ritual, pero Joe insistió en quedarse. Jan llevó a los niños al hogar de la abuela Sara. El padre O'Connor comenzó en el cuarto del carbón, el lugar que tanto él como el padre O'Brien habían identificado como el epicentro de la presencia oscura. Vistió su estola, abrió su Rituale Romanum y comenzó a recitar las antiguas oraciones en latín: Exorcizo te, amnis spiritus immunde, in nomine Dei Patris Omnipotentis. Casi inmediatamente, la temperatura en el pequeño cuarto cayó drásticamente. El aliento del sacerdote salía en nubes de vapor. La única bombilla en el cuarto comenzó a parpadear violentamente. El padre O'Connor continuó, su voz firme y autoritaria: In nomine Jesucristi, Dei et Domini Nostri, intercedente Immaculata Virgine Dei Genitrice Maria. La puerta del cuarto se cerró de golpe con tanta fuerza que Joe, que estaba de pie en el pasillo, sintió el aire desplazado. Intentó abrir la puerta, pero estaba atascada, como si algo estuviera presionándola desde dentro. Podía escuchar al padre O'Connor continuando las oraciones, su voz ahora compitiendo con un sonido creciente, un gruñido bajo, gutural, que parecía venir de las paredes mismas. Después de lo que parecieron horas pero fueron solo 20 minutos, la puerta se abrió de golpe. El padre O'Connor salió, sudando profusamente a pesar del frío, su rostro pálido pero determinado. «Hay algo aquí», dijo sin aliento. «Algo antiguo. Algo que no quiere irse». Continuó el exorcismo a través de toda la residencia, habitación por habitación. En cada espacio, rociaba generosamente agua bendita, trazaba cruces en el aire con su crucifijo, recitaba las poderosas oraciones del ritual romano. En algunas habitaciones, el proceso transcurría sin incidentes. En otras, particularmente en la habitación de Diane, la resistencia era palpable. Las cortinas se agitaban violentamente sin viento, los objetos temblaban en los estantes, el aire se llenaba de un olor nauseabundo, como carne podrida. Cuando finalmente terminó, cerca de las 10 de la noche, el padre O'Connor estaba exhausto. Le dijo a Joe que había hecho todo lo que podía, que había utilizado los rituales más poderosos disponibles para la iglesia. Pero también admitió algo inquietante: esta entidad es inusualmente fuerte. He sentido resistencia antes, pero nunca así. Es como si algo estuviera aferrado a esta residencia, a esta tierra, con una fuerza que va más allá de mi experiencia. Rezaré por ustedes. Mantengan su fe.
y mantengan especialmente cerca a su hija. Durante los siguientes 3 días, hubo una calma maravillosa en el número 30. No hubo golpes, no hubo objetos moviéndose, no hubo apariciones. Jan se atrevió a esperanzarse de que el exorcismo hubiera funcionado, que finalmente Fred se había ido. Pero Fred no se había ido. Simplemente estaba reuniendo fuerzas. El miércoles 9 de noviembre, exactamente 3 días después del exorcismo, Fred regresó con una venganza. Y esta vez, parecía estar furioso por lo que había percibido como un ataque. Las paredes de la residencia comenzaron a sudar agua bendita. Charcos de líquido aparecían en las paredes, goteando hacia abajo, empapando el papel pintado. Jan probó el líquido con su dedo y se lo llevó a los labios. Era definitivamente agua bendita, podía saborear el ligero amargor del agua que había sido consagrada. Era como si la residencia estuviera rechazando la bendición, expulsándola de sus poros. Esa noche, las cruces que el padre O'Connor había colgado en cada habitación aparecieron arrancadas de las paredes y apiladas en el centro del salón. Pero no estaban simplemente apiladas al azar. Estaban dispuestas deliberadamente boca abajo, formando cruces invertidas, un símbolo de blasfemia y desafío. Diane, que había estado durmiendo en el salón desde el suceso del arrastre por las escaleras, se despertó gritando. Algo estaba escribiendo en la pared junto al sofá donde dormía. Letras aparecían como si una mano invisible estuviera grabándolas en el yeso. Las letras eran toscas, arañadas profundamente en la pared. Formaban una sola palabra en inglés antiguo, M-Y-N, Mía. Jan llamó inmediatamente al padre O'Connor. Cuando el sacerdote observó las cruces invertidas y la palabra grabada en la pared, su rostro se ensombreció. Esto ha ido más allá de un poltergeist común, dijo gravemente. Esto muestra características de una infestación demoníaca. Y está reclamando territorio, específicamente reclamando a vuestra hija. El padre O'Connor contactó con el obispado, solicitando permiso para un exorcismo mayor, posiblemente incluso con un equipo de sacerdotes. Pero el proceso burocrático era lento. Mientras tanto, la familia tenía que vivir con la presencia cada vez más agresiva de Fred. Tom Cuniff y Colin Wilson continuaron registrando meticulosamente cada suceso. Colin Wilson, en particular, pasó semanas en Pontefract, entrevistando a decenas de testigos, revisando toda la evidencia física, analizando las grabaciones de audio y las fotografías. Su fascinación con el episodio eventualmente llevaría a su libro Poltergeist, A Study in Distractive Haunting, publicado en 1981, que dedicaba un capítulo completo al episodio de Pontefract. En noviembre de 1966, Colin Wilson trajo a un medium llamado Margaret, una mujer de mediana edad con supuestas habilidades psíquicas. Margaret entró en el número 30 y casi inmediatamente entró en lo que ella describió como un estado de trance. Comenzó a hablar con una voz que no era la suya, una voz profunda y masculina con un acento que sonaba arcaico. «Esta es mi tierra», dijo la voz a través de Margaret. «Fui colgado aquí, enterrado aquí sin rito ni oración. La niña, ella es como la otra, la que tomé antes de que me cogieran. Debo tener lo que me fue negado». Cuando Margaret salió del trance, estaba pálida y temblorosa. Le dijo a la familia que la entidad era efectivamente el espíritu de un monje ejecutado, pero no un espíritu buscando perdón o descanso. Era un espíritu lleno de odio, ira y apetito sin saciar. Había cometido atrocidades en existencia y aparentemente no sentía remordimiento en la muerte. Colin Wilson investigó los archivos históricos de Pontefract con renovado interés. En los registros de la biblioteca local, encontró referencias a un episodio de 1537 durante el reinado de Enrique VIII. Un monje cluniacense del priorato de Pontefract había sido acusado de la violación y homicidio de una niña local. El registro no daba su nombre, solo lo identificaba como un hermano de la Orden Negra. Había sido juzgado, condenado y ejecutado en la horca pública en el cruce de caminos en la colina, exactamente donde ahora estaba East Drive. Su cuerpo había sido arrojado a un pozo sin bendición cristiana. Y la niña que había asesinado tenía 12 años. La misma edad que Diane. Esta información, lejos de tranquilizar a alguien, solo intensificó el miedo. Si el monje negro estaba de alguna manera atraído a Diane porque le recordaba a su víctima original, ¿qué intenciones tenía? ¿Estaba simplemente atormentándola, o había algo más siniestro en juego? En diciembre, Joe finalmente tomó una decisión drástica. Con el corazón roto pero desesperado, envió a Diane a vivir con su hermano Robert y su esposa Mary en Bradford,
a unos 40 kilómetros de distancia. Si la actividad se centraba en Diane, razonó, entonces alejarla de la residencia podría tanto protegerla a ella como calmar a Fred. Durante las primeras 2 semanas que Diane estuvo fuera, la actividad en el número 30 disminuyó dramáticamente. Hubo algunos sucesos menores, golpes ocasionales, luces parpadeantes, pero nada comparado con el terror de los meses anteriores. Jan se atrevió a esperanzarse de que quizás, solo quizás, podrían tener una Navidad normal si Diane se quedaba con Robert. Pero Diane estaba miserable en Bradford. Extrañaba a su familia, su escuela, sus amigas. Llamaba a su madre todos los días, llorando, rogando volver al hogar. Estaba teniendo las mismas pesadillas que había tenido en Pontefract, soñando con la figura oscura encapuchada que la perseguía. Era como si Fred pudiera alcanzarla incluso a kilómetros de distancia. Además, Mary reportó algunos sucesos extraños en su propia residencia después de que Diane llegara. Golpes en las paredes. Objetos que se caían de los estantes. Como si algo hubiera seguido a Diane a Bradford. El día 20 de diciembre, incapaz de soportar más la separación y la infelicidad de su hija, Jan condujo hasta Bradford y trajo a Diane de vuelta al hogar. Cuando Diane cruzó el umbral del número 30, Jan juró que escuchó un sonido, una risa baja, triunfante, malévola. Fred había recuperado a su presa. Esa Navidad de 1966 fue la más sombría que los Pritchard habían experimentado jamás. Intentaron mantener las tradiciones, un árbol decorado, regalos, cena de Navidad. Pero era como representar una obra de teatro, yendo a través de los movimientos sin ninguna alegría real. Todos sentían la presencia acechante de Fred, esperando, observando, listo para reanudar su tormento. Y el día de San Esteban, 26 de diciembre, Fred les dio su regalo navideño. Todas las fotografías en la residencia, cada fotografía familiar enmarcada, cada álbum de fotos, mostraban el mismo daño espeluznante. Todos los rostros habían sido arañados, borrados, como si una garra invisible hubiera raspado cada cara hasta hacerla irreconocible. Años de recuerdos familiares, destruidos en una sola noche de malicia concentrada. Jan se sentó en el suelo del salón, rodeada de fotografías destruidas, y lloró. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos y desgarradores que venían desde lo más profundo de su alma. Joe la abrazó, sin palabras de consuelo porque no había palabras que pudieran mejorar esto. Y así terminó 1966, el año que había comenzado con esperanzas de un nuevo hogar y había degenerado en una pesadilla viviente. Pero para los Pritchard, esto era solo el comienzo. Fred aún no había terminado con ellos. Ni siquiera había llegado a su punto máximo de poder. Lo que vendría en 1967 y 68 sería aún más intenso, más aterrador, más registrado públicamente. El número 30 de East Drive se había convertido en un punto de referencia en la investigación paranormal británica, un episodio que desafiaría todas las explicaciones racionales y dejaría a investigadores, sacerdotes, policías y escépticos por igual sin respuestas satisfactorias. Y Diane Pritchard, la niña tranquila que solo quería leer libros y dibujar caballos, se había convertido sin quererlo en el campo de batalla de una guerra entre lo natural y lo sobrenatural, entre el mundo de los vivos y algo antiguo y malévolo del mundo de los muertos. El año 1967 trajo consigo una continuación del tormento, aunque con un patrón desconcertante. La actividad de Fred se volvió más errática, más impredecible. Podían pasar semanas enteras sin sucesos, permitiendo que la familia respirara con la esperanza de que quizás había terminado. Luego, sin advertencia, Fred regresaría con una furia renovada, destrozando esa esperanza en pedazos. En marzo de 1967, Diane cumplió 13 años. El día de su cumpleaños, Fred le dio un regalo particularmente cruel. Todas las muñecas que había conservado de su infancia, guardadas cuidadosamente en su habitación, aparecieron destruidas. No simplemente rotas, sino mutiladas deliberadamente, cabezas arrancadas, extremidades retorcidas, ojos arrancados de sus cuencas de porcelana. Estaban dispuestas en círculo en el suelo de su habitación, como si hubieran sido víctimas de algún ritual macabro. Durante ese año, Tom Cuniff y Colin Wilson continuaron su registro exhaustivo. Instalaron equipos de monitoreo permanentes en la residencia, con el permiso de la familia. Las grabadoras funcionaban las 24 horas, capturando horas y horas de audio. Las cámaras tomaban fotografías a intervalos regulares. Los detectores electromagnéticos registraban fluctuaciones extrañas en el campo magnético de la residencia,
particularmente en el cuarto del carbón y en la habitación de Diane. Colin Wilson pasó incontables horas entrevistando no solo a la familia, sino a todos los testigos, vecinos, policías, sacerdotes, investigadores. Revisó meticulosamente todos los archivos históricos de Pontefract, rastreando la historia del terreno donde se construyó East Drive. Su investigación confirmó lo que el médium había dicho: un monje había sido ejecutado en ese lugar en 1537, y su víctima había sido una niña de aproximadamente 12 años. En septiembre de 1967, ocurrió uno de los sucesos más ampliamente presenciados y registrados de todo el episodio. Un periodista del Daily Mirror, Douglas Vence, y un fotógrafo, Graham Morris, pasaron 3 días consecutivos en la residencia, esperando capturar evidencia de la actividad paranormal. En la tarde del segundo día, estaban en la habitación de Diane con la familia cuando ocurrió algo extraordinario. Diane estaba sentada en su cama, leyendo, cuando de repente su cuerpo se puso rígido. Sus ojos se pusieron en blanco, mostrando solo el blanco. Y luego, ante los ojos de 6 adultos, Diane comenzó a levitar. No fue una levitación dramática de varios metros, como se representa en las películas. Fue más sutil pero igualmente imposible. Su cuerpo se elevó aproximadamente 15 centímetros sobre el colchón y permaneció suspendido allí durante lo que los testigos estimaron fueron entre 10 y 15 segundos. Graham Morris tomó varias fotografías en rápida sucesión. Jan gritó y corrió a agarrar a su hija, y en el momento en que sus manos tocaron a Diane, la niña cayó de nuevo sobre la cama, parpadeando confundida, sin recordar nada de lo que había sucedido. Las fotografías tomadas por Morris se publicaron en el Daily Mirror y causaron sensación nacional. Escépticos argumentaban que eran falsificaciones o trucos fotográficos, pero Morris, un fotógrafo profesional con décadas de experiencia, juró que las imágenes eran auténticas y sin manipular. Las fotografías se sometieron a análisis por expertos, quienes no encontraron evidencia de alteración. Ese suceso llevó el episodio de Pontefract a la atención nacional e incluso internacional. La BBC envió un equipo para hacer un documental. Investigadores paranormales de toda Europa solicitaron permiso para estudiar la residencia. Los Pritchard, que solo habían querido una existencia tranquila en su modesta residencia de Yorkshire, se encontraron en el centro de un fenómeno mediático. Pero el escrutinio público tenía un precio. Diane se convirtió en objeto de burlas en la escuela. Los niños la llamaban la chica fantasma y hacían ruidos de "wu" cuando pasaba por los pasillos. Los maestros no sabían cómo manejar la situación. Algunos eran comprensivos, otros claramente pensaban que todo era un engaño elaborado. Diane se volvió cada vez más retraída, apenas hablando, pasando la mayor parte del tiempo en su habitación o en la biblioteca. Philip, ahora de 17 años, había comenzado a tener problemas de conducta. Bebía con amigos, faltaba a clases, se metía en peleas. Años después, en entrevistas, admitiría que estaba actuando porque no sabía cómo procesar el trauma de vivir con Fred. No podía hablar de ello con sus amigos porque nadie lo entendería. No podía escapar de ello porque era su hogar. Así que se revelaba de las únicas formas que sabía. Joe había comenzado a tener problemas de salud. El estrés constante, las noches sin dormir, la sensación de impotencia de no poder proteger a su familia, todo había cobrado su precio. Desarrolló úlceras estomacales y presión arterial alta. Su médico le advirtió que necesitaba reducir el estrés o arriesgaba un colapso nervioso o algo peor. Jan era quien mantenía a la familia unida, pero ella también se estaba desmoronando. Tomaba cada vez más Valium solo para pasar el día. Había adelgazado dramáticamente, con el rostro demacrado y los ojos siempre enrojecidos de llorar. Su fe católica, que una vez había sido su roca, estaba siendo duramente probada. ¿Por qué Dios permitiría que esto le sucediera a su familia? ¿Qué habían hecho para merecer este tormento? Y luego, tan misteriosamente como había comenzado, la actividad simplemente se detuvo. En febrero de 1968, después de 18 meses de fenómenos casi constantes, Fred se volvió silencioso. No hubo golpes. No hubo objetos moviéndose. No hubo apariciones del monje negro. La residencia número 30 de East Drive se volvió normal. Al principio, la familia no se atrevía a creerlo. Esperaban cada día que Fred regresara. Pero pasaron las semanas, luego los meses, y no pasó nada. La residencia era solo una residencia. Diane dormía sin pesadillas. Jan pudo reducir gradualmente su medicación. Joe comenzó a sonreír de nuevo.
Los investigadores tenían teorías sobre por qué había cesado la actividad. Algunos sugirieron que Diane, al pasar por la pubertad y convertirse en adolescente, ya no era el tipo de objetivo que el monje negro buscaba. Otros teorizaron que la entidad había agotado su energía después de 18 meses de actividad intensa. Algunos especulaban que quizás los múltiples exorcismos y bendiciones habían funcionado después de todo, solo que con un retraso significativo. Pero nadie sabía realmente. Y esa incertidumbre significaba que la familia nunca podía relajarse completamente. Siempre había una parte de ellos esperando que Fred regresara. La existencia continuó. Philip terminó la escuela secundaria en 1969 y comenzó a trabajar como aprendiz de electricista. Diane, ahora de 14 años, comenzó a recuperarse lentamente del trauma. Hizo nuevas amigas, comenzó a sonreír de nuevo, aunque las sombras nunca abandonaron completamente sus ojos. Joe y Jan intentaron volver a la normalidad. Repararon los daños en la residencia, las paredes arañadas, las fotografías destruidas, los muebles rotos. Volvieron a decorar, intentando cubrir los recuerdos físicos de esos 18 meses de horror. Pero ninguna cantidad de pintura nueva podía borrar lo que habían experimentado. En 1972, cuando Diane tenía 18 años y se preparaba para irse a la universidad, Fred regresó brevemente. Fue solo una semana de actividad, golpes en las paredes, luces parpadeantes, el inconfundible olor a carne podrida en el cuarto del carbón. Luego se detuvo de nuevo, tan abruptamente como había comenzado. Era como si Fred estuviera diciendo adiós, o quizás advirtiendo que nunca realmente se había ido. Diane se fue a estudiar a Leeds, dejando Pontefract y el número 30 de East Drive detrás. Juró que nunca viviría en esa residencia de nuevo, una promesa que mantuvo. Philip se mudó con su novia en 1973. Joe y Jan se quedaron en el número 30 durante unos años más, principalmente porque no podían permitirse mudarse, pero también porque Jan, con su testarudez característica de Yorkshire, se negaba a dejar que Fred la echara de su hogar. Finalmente, en 1977, 11 años después de mudarse, Joe y Jan se mudaron a una residencia más pequeña en otro barrio de Pontefract. Nunca hablaron públicamente sobre por qué se mudaron, pero aquellos cercanos a ellos sabían que era para escapar de los recuerdos, sino de Fred mismo. El número 30 de East Drive tuvo varios inquilinos en los años siguientes. Curiosamente, ninguno de ellos reportó experiencias paranormales significativas. Hubo algunos sucesos menores, luces que parpadeaban ocasionalmente, la sensación de ser observado, pero nada comparable a lo que había experimentado la familia Pritchard. Esto llevó a algunos escépticos a argumentar que toda la historia había sido un engaño elaborado perpetrado por la familia. Pero esa teoría se desmoronaba bajo escrutinio. ¿Por qué una familia trabajadora de Yorkshire inventaría una historia que solo les trajo miseria, escrutinio público y trauma duradero? No ganaron dinero significativo de ello. No buscaron la fama. De hecho, después de mudarse, rechazaron la mayoría de las solicitudes de entrevistas, queriendo simplemente olvidar y seguir adelante. Y estaba la evidencia. El informe policial oficial del sargento Davis. Las fotografías tomadas por Graham Morris. Las horas de grabaciones de audio. Los testimonios de decenas de testigos, vecinos, investigadores, sacerdotes, periodistas. El libro meticulosamente investigado de Colin Wilson, Poltergeist. A Study in Distractive Haunting, publicado en 1981, que dedicaba un capítulo extenso al episodio, respaldando su autenticidad. Colin Wilson escribió en su libro, el episodio de Pontefract permanece como uno de los más convincentes de la historia de la investigación paranormal. La combinación de múltiples testigos creíbles, evidencia física registrada, y la coherencia de los relatos a lo largo del tiempo hace que sea extremadamente difícil descartar como fraude o histeria colectiva. Sea lo que sea que ocurrió en el número 30 de East Drive, fue real para aquellos que lo experimentaron, y esa realidad dejó cicatrices profundas y duraderas. Joe Pritchard murió en 1998, a los 70 años, de insuficiencia cardíaca. Hasta sus últimos días, mantuvo que todo lo que había presenciado en East Drive era real. No sé lo que era, dijo en una de sus últimas entrevistas. No sé si era un fantasma, un demonio, o algo completamente diferente. Pero sé lo que observé, sé lo que vivimos. Y no fue imaginación. Jan vivió hasta 2011, llegando a los 83 años. Pasó sus últimos años en una residencia de ancianos, donde ocasionalmente hablaba con el personal sobre los años oscuros,
como llamaba a ese tiempo en East Drive. Hasta el final, mantuvo su fe católica, aunque admitió que había sido duramente probada. Dios no nos abandonó, decía. Simplemente nos probó de formas que nunca hubiera imaginado. Diane, ahora una mujer de 60 años, vive en el sur de Inglaterra con su esposo e hijos. Raramente habla públicamente sobre su experiencia en Pontefract. En una entrevista en 2015, dijo, esos 18 meses moldearon el resto de mi existencia. Me hicieron más fuerte, pero también dejaron cicatrices que nunca sanarán completamente. Todavía tengo pesadillas. Todavía me pongo nerviosa en residencias viejas. Pero sobreviví. Eso es lo que importa. Philip se convirtió en electricista exitoso y se mudó a Australia en los años 90. Habla aún menos que su hermana sobre los eventos de Pontefract, prefiriendo dejar ese capítulo de su existencia firmemente en el pasado. Pero la historia del número 30 de East Drive no terminó cuando los Pritchard se mudaron. En 2012, el director de cine Pat Holden, que casualmente era pariente de Jan Pritchard, hizo una película basada en los eventos. When the Lights Went Out tomó libertades creativas con la historia pero capturó la esencia del terror que la familia había experimentado. La película renovó el interés público en el episodio. Ese mismo año, un empresario llamado Bill Bungay compró el número 30 de East Drive. Había estado vacía durante algún tiempo, con una reputación que la hacía difícil de vender. Bungay, fascinado por la historia paranormal, decidió convertir la residencia en una atracción para investigadores paranormales y entusiastas del horror. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Después de décadas de silencio, después de que múltiples inquilinos no reportaran nada inusual, la actividad paranormal en el número 30 aparentemente comenzó de nuevo. Visitantes de la residencia comenzaron a reportar experiencias, cambios drásticos de temperatura, particularmente en el cuarto del carbón, la sensación de ser tocado por manos invisibles, sombras oscuras moviéndose en la visión periférica, objetos que se caían de estantes, y, en algunos episodios, apariciones de una figura alta y oscura vestida con lo que parecía ser un hábito monástico. Equipos de investigación paranormal de todo el mundo han visitado el número 30, incluyendo el programa de televisión Most Haunted, que filmó un especial en vivo en Halloween de 2015. Durante esa transmisión, múltiples miembros del equipo reportaron experiencias inquietantes, aunque los escépticos argumentan que el formato de entretenimiento del programa lo hace poco confiable como evidencia. Hoy, en 2025, el número 30 de East Drive sigue en pie en la esquina de Chequerfield Estate en Pontefract. Desde el exterior, es indistinguible de las residencias vecinas, una modesta vivienda adosada de ladrillo rojo, construida en los años 50, con un pequeño jardín delantero y trasero. Si pasas conduciendo por ella, no tendrías idea de la historia oscura que contiene. Pero aquellos que conocen la historia, aquellos que han investigado el episodio, aquellos que han pasado la noche dentro de esas paredes, tienen una historia diferente que contar. Hablan de una presencia palpable, particularmente en el cuarto del carbón. Hablan de una sensación de ser observado, de una malevolencia antigua que todavía se aferra a la propiedad. La pregunta que permanece sin respuesta, la pregunta que ha obsesionado a investigadores durante casi 60 años, es simple: ¿qué fue realmente Fred? ¿Era el espíritu de un monje ejecutado del siglo XVI, atado a la tierra donde fue colgado, buscando de alguna manera repetir su crimen a través de Diane? ¿Era una manifestación de energía psicoquinética generada por Diane misma durante el estrés de la adolescencia temprana, como sugieren algunos parapsicólogos? ¿Era algo más antiguo y más oscuro que el monje, algo que simplemente usó esa leyenda como máscara? ¿O era, como mantienen los escépticos más acérrimos, una combinación de error humano, interpretación errónea y posiblemente algún fraude, aunque la evidencia de fraude sigue siendo extremadamente débil? La verdad, como ocurre tan a menudo con lo paranormal, probablemente nunca se sabrá con certeza. Lo que es innegable es el impacto que los eventos en el número 30 de East Drive tuvieron en todos los involucrados. Las existencias fueron alteradas permanentemente. El trauma fue real, registrado por profesionales médicos que trataron a la familia. Las cicatrices, tanto físicas como psicológicas, permanecieron. El episodio de Pontefract, junto con el expediente Vallecas en España y el poltergeist de Enfield en Londres, se encuentra entre los mejor registrados de toda la historia de la investigación paranormal. Tiene múltiples testigos independientes y creíbles. Tiene evidencia física que ha resistido décadas de escrutinio. Tiene documentación oficial de autoridades que normalmente son escépticas de lo paranormal.
Y tiene el misterio continuo del por qué. ¿Por qué esa residencia? ¿Por qué esa familia? ¿Por qué Diane específicamente? 60 años después de que comenzara, el monje negro de Pontefract sigue siendo uno de los enigmas más grandes de lo paranormal británico. El número 30 de East Drive se ha convertido en un punto de referencia, un lugar de peregrinación para aquellos fascinados por lo inexplicable. Y en las noches tranquilas en Chequerfield Estate, si escuchas con atención, algunos dicen que aún puedes oír golpes rítmicos viniendo de las paredes de esa residencia en la esquina. Toc toc toc. Toc toc toc. Como si algo, o alguien, aún estuviera allí, esperando pacientemente en la oscuridad, recordando una niña de 12 años con coletas y ojos marrones asustados. Fred nunca se fue realmente del número 30 de East Drive. Y quizás nunca lo hará.